Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Queremos hablar ahora de un tema sumamente importante que es cómo cuidamos nuestros bolsillos. Y para tener consejos al respecto estamos en comunicación con Paola Dos Santos a través de la plataforma Zoom. Paola, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por participar del programa. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes, mucho gusto. Igualmente, Paola, te queríamos preguntar, ya hacíamos en la introducción un tema sumamente importante que es cómo cuidamos nuestro bolsillo. Todos tenemos nuestros ingresos, nuestros gastos y muchas veces tenemos algunas dificultades para gestionar nuestras finanzas. En líneas generales, Paola, ¿qué consejos, recomendaciones prácticas le podemos dar a la gente y qué de repente son las cuestiones que ustedes identifican dentro de lo que sería algún cierto desorden dentro del manejo de las finanzas personales? Bueno, en primer lugar, tenemos que destacar siempre que lo que es el mundo de las finanzas personales es una materia pendiente que tenemos todos los paraguayos desde la base educativa misma. Ya no nos enseñan desde el vamos a cómo poder administrar nuestras finanzas personales. Nosotros recién llegados a un cierto tiempo, ya sea universidad, etcétera, comenzamos a saber lo que es la gestión de un gasto o una inversión realmente. Entonces, cuesta un poquito despegar, digamos, sin esa base económica para otros proyectos de vida que tengamos. Por lo tanto, yo siempre aconsejo, ¿verdad?, poder trasladar un poquito, especialmente a la gente joven, todos estos conceptos, lo que es el dinero, la importancia del ahorro, lo que es un gasto, la diferencia que existe entre un gasto, entre una inversión, este espiral de deudas que suele tener la gente, como por ejemplo, famoso, sacan un préstamo para cubrir sus gastos fijos, etcétera. Entonces, eso se vuelve también un círculo vicioso que la gente a veces en una desesperación económica procede a hacerlo sin ningún tipo de cálculos para una toma de decisiones acertadas. Luego nosotros en algún momento de la vida, cuando trasladamos esto a nivel empresarial o a nivel emprendedurismo, se transforma también en otro tipo de cuestiones que tienen impacto económico. Como se suele decir, generalmente tenemos que aprender a administrar lo que tenemos en la casa, lo que significa que tenemos que administrar nuestra vida personal o lo que corresponde a nuestra familia, en sí, nuestro entorno familiar, y luego poder hablar de otros proyectos más grandes. Sin esa base nosotros no podemos arrancar en lo que significa la administración real de las finanzas, que es una cuestión muy importante y para mí es la base de todos los proyectos de vida que tengamos. Paola, en un caso hipotético, una persona que está empezando su vida laboral, está ya teniendo algunos ingresos, tal vez algunos gastos, pero todavía está en una situación de orden, por decirlo de alguna manera. ¿Qué consejos le podemos dar a esa persona para que vaya entrando en ese proceso de ir consiguiendo espacios de ahorro y posteriormente pasar a la inversión? ¿Cómo se hace ese proceso, Paola? Bueno, en cuanto a ahorro, generalmente ahora ya hay muchas opciones, ¿verdad? Podemos abrir una caja de ahorro a la vista, que la mayoría ya la tiene. Podemos hacer también lo que conocemos actualmente como ahorros programados, que muchas entidades financieras nos ofrecen ese servicio a un determinado plazo para que nosotros no toquemos ese dinero hasta el vencimiento que convengamos. También tenemos los certificados de depósito de ahorro que funcionan como, digamos, como un ahorro que queda también congelado hasta el vencimiento con un título de propiedad del mismo. Y al vencimiento retiramos todo lo invertido más obviamente el interés que genera. A medida que el plazo o el tiempo aumenta, entonces se va generando un mayor interés. Y uno se pone una meta. Entonces, yo quiero ahorrar para, no sé, comprarme un vehículo de acá a 3 años, 2 años, 5 años. Entonces, establece sus parámetros de tiempo.
Actualmente también existen otras posibilidades como los fondos, también las inversiones en bolsa de valores de forma individual. Es cuestión de que la información llegue a través de los canales pertinentes, porque no muchas personas hablan sobre esta cuestión o tampoco se hacen ciertas preguntas de cómo podemos invertir a futuro y cómo lograr tener esa base para poder hacerlo. Y el paraguayo generalmente está muy acostumbrado a lo que es la cultura del gasto. Hay gastos muy indebidos en la vida de cada uno. Podemos darnos ciertos gustos, podemos comprarnos algunas cosas generalmente, pero siempre tenemos que tener en cuenta que el ahorro es la base de todo proyecto de vida que podemos tener, ya sea que ahorremos en una caja, un ahorro a la vista, o tengamos diferentes formas para ahorrar a un plazo determinado. La cultura del ahorro es una base fundamental en las finanzas personales y actualmente los sistemas financieros tienen muchas opciones para que podamos desarrollar esa cultura debidamente. Paula, ¿cómo te parece que podemos identificar los espacios de ahorro que tenemos? Por ejemplo, si hablamos en términos de porcentaje, cada uno evidentemente va a tener su posibilidad de ahorro y tiene que hacer un presupuesto e ir identificando los espacios. Pero en líneas generales, ¿qué recomendación le podemos dar a la gente para que justamente vaya encontrando esos espacios de ahorro? Bueno, generalmente para poder identificar primero cuánto podemos ahorrar, es la primera pregunta. Nosotros tenemos que llevar un flujo de caja personal. O sea, nosotros tenemos que saber distinguir cuáles son nuestros gastos fijos, cuáles son los egresos, sí o sí, que podemos permitirnos en el mes, que son prioritarios, que necesitamos. Cuáles son los gastos en los que podemos incidir relativamente, algunos gastos variables, y determinar un monto acumulado cada mes que vamos a ir ahorrando. Entonces, de acuerdo a eso, identificar esos espacios. Bueno, podemos solicitar informaciones a las diferentes entidades bancarias. También actualmente hay entidades bancarias que trabajan para las bolsas de valores para determinar un nivel de inversión, si podemos adquirir algunos bonos, algunas acciones de forma individual, fondos mutuos. Entonces, a partir de esa información y el nivel de dinero que podamos ahorrar de forma mensual, entonces trasladamos esa inversión a los bancos para luego poder retirarlos, como dije, en el caso de un ahorro programado, un CDA, retirarlos con unos intereses o ya que el banco a través de los nuevos servicios que tengan lo puedan hacer trabajar ya en otro tipo de activos como son los activos de las bolsas de valores, del mercado de capitales, que también es, digamos, un brazo muy importante que tenemos en el sistema financiero paraguayo y que la gente ahora está comenzando, digamos, a solicitar un poco de informaciones, a interesarse, porque anteriormente si hablábamos de ahorro solamente estábamos mirando el sistema bancario. Tenemos que saber también que contamos con otros tipos de ahorro, de sistemas de inversiones que pueden también darnos más beneficios, no solamente el sistema bancario. De eso se trata, identificar, pero más bien, digamos que hay que tener digamos, una visibilidad de cuántos vamos a poder ahorrar realmente según nuestro nivel de ingresos y según los gastos fijos estimados. Y tratar en lo posible de mantener ese nivel de gastos fijos si no tiene mucho impacto, mucha incidencia en nuestro nivel de ahorro, o tratar de ir viendo la forma de recortar, de achicar un poquito esa bolsa de gastos fijos y no incurrir en otro tipo de deudas. Ujú. Precisamente, Paola, creo que también es importante decirle a la gente que tal vez no es una cuestión de montos, no es que necesitas tener un ingreso demasiado importante para ahorrar grandes cantidades de dinero. Si de repente tus ingresos son relativamente limitados, tus espacios de ahorro van a ser menores, pero lo importante es ir cultivando ese hábito y bueno, también ir encontrando la forma de ir generando otros ingresos que permitan fortalecer un poco la situación de cada uno. Hay ahorros programados que se hacen desde 50.000 guaraníes en adelante. Y eso puede ir sumando cada vez más a medida que uno disponga del dinero. Un mes puede ahorrar más, otro mes puede ahorrar menos. Lo importante es determinar un porcentaje mínimo de los ingresos que percibimos mensualmente para lo que es el ahorro. Mm, ujú.
Paola, te puse hace rato el caso de una persona que recién estaba iniciando y tenía las finanzas relativamente ordenadas. En el caso diferente, de contraste, una persona que de repente ya está teniendo dificultades con la gestión de sus ingresos, ¿qué tipo de ayuda podría solicitar? ¿Qué tipo de gestiones puede ir viendo para ir ordenando un poquitito las finanzas? Entiendo que ustedes también realizan diferentes ciclos de charlas y ayudas para las personas que de repente están interesadas en el tema de las finanzas personales. Bueno, nosotros a través de la consultora SOGEM lanzamos determinados cursos sobre temas que involucran a la economía personal. A partir de ahí nace todo. Y ahora justamente estamos realizando para el 14 de octubre un curso, un taller sobre estos temas con mi compañero Javier Alonso. Los dos vamos a hablar sobre lo que es la cuestión de finanzas personales desde lo básico, desde cero: ingresos, gastos, ahorros, inversiones, cómo calcular justamente lo que te había dicho, el flujo de caja personal de cada uno, el presupuesto que podemos tener de manera mensual y destinar para el ahorro. También queremos hablar un poquito de lo que es la jubilación privada, que también es otro sistema de ahorro que comienza a estar un poco en auge ahora y especialmente para los jóvenes, ¿verdad? Recomendar que inicien desde temprano sus sistemas y sus presupuestos para jubilaciones privadas por cualquier eventualidad. Queremos hablar también y mostrar cómo realizar un flujo de caja personal, un proyecto y también un contraste con lo realizado de cada mes para que se puedan notar los desvíos de dinero, los gastos de más que tuvimos y también cómo calcular en una planilla de gastos los gastos fijos y todos los variables que podemos tener para tratar de controlar a medida que se puede nuestro nivel de gastos. Y también, por supuesto, comentarle o darles informaciones a estas personas sobre la forma de ahorrar, los diferentes sistemas que tenemos ahora de ahorro para poder enfocarlos y que estas personas vayan a buscar también más informaciones en el mercado que actualmente son accesibles. Me parece muy importante acotar a Paola que esto es un proceso. De repente una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento respecto a finanzas personales y los conceptos que estabas dando puede iniciar con eso y posteriormente inicia un ciclo bastante virtuoso de ir ganando esos conocimientos e ir viendo cómo gestionar cada vez mejor los diferentes tipos de herramientas de acuerdo a la situación de cada uno. Incluso un mini emprendedor, digamos, un emprendedor muy pequeño que está comenzando con algún negocio independiente que quiera, esto le va a venir súper bien porque va a ayudar, estas herramientas van a ayudar a optimizar la forma de control de sus gastos y las estimaciones de sus ingresos también. Paola, nosotros te agradecemos muchísimo tu tiempo, que nos hayas hecho un espacio en la agenda. Sabemos que siempre hay muchas ocupaciones, pero esperamos contar con tu participación nuevamente para hablar de este tipo de temas que nos parecen que ayudan muchísimo a las personas. Estamos en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muy amables. Muchas gracias. Estuvimos conversando con Paola Dos Santos respecto a consejos inteligentes para hacer frente a nuestras finanzas personales.